Abra su Biblia en 2 de Corintios. En este día tan especial también quiero hablarle sobre la verdad tremenda del por qué predicamos a Jesucristo. Yo creo que todo cristiano, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que ha sido llamado a proclamar el evangelio del Señor Jesús, debe de saber por qué predica a Jesucristo. Mire, el Espíritu Santo un día me dio un rema y me dijo que predicara bajo el ungido bajo el ungido, así, con esas palabras. Y predicar bajo el ungido es predicar a Cristo como Señor. ¿Por qué? Porque ese es el secreto de muchos milagros y sanidades que suceden en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Es muy importante y muy vital conocer a Jesús, pero también conocer a Jesucristo como Señor, como ungido. Porque nosotros nos acostumbramos a tener solo a Jesús como Salvador, pero no entramos en otra dimensión distinta, que es la que marca la diferencia de un cristiano a otro cristiano. Es decir, Dios quiere que conozcamos el poder de la resurrección de nuestro Señor. Por eso Pablo decía, yo quiero conocer el poder de la resurrección. O sea, quiero conocer a ese Cristo en otro nivel. Y yo creo que esa es una de las cosas que debemos de saber en ese aspecto. Pero Pablo en 2 de Corintios 4 dice así en el versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, oiga, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Oye bien. Otra versión dice, nosotros servidores de ustedes, porque somos servidores de Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Wow, es que si uno se pone a pensar ya en ese nivel, es tremendo. Porque ese fue el nivel que conocieron los apóstoles después, y esa fue la tremenda conversión que tuvieron ellos. Cuando vieron a Cristo resucitado, cuando adoptaron a Jesús como Señor. Por eso es que Juan mismo, cuando escribió el Apocalipsis y vio a Cristo como Señor, con ojos de fuego, wow, le impactó tanto que cayó hasta como muerto, hermano. Pero si usted nota, nosotros hemos sido llamados a predicar a Jesucristo el resucitado. Ese es el misterio, el secreto revelado para aquellos que van a entrar a otra dimensión en Dios. Mire, ese fue el secreto de los primeros cristianos que hizo que muchos fueran salvos y muchos fueran sanados. Ese fue el secreto que ellos vivieron. Entonces debemos de entender que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, porque en nosotros mismos no hay ninguna virtud, no hay ningún poder, no hay, hermano querido, nada sobrenatural para salvar ni sanar a ningún alma. Por nosotros mismos realmente no podríamos hacer nada. Pero cuando empezamos a adoptar la vida de Jesús y de Jesucristo en nuestra vida, empieza a ver la diferencia. Usted sabe de que en el nombre de Jesucristo se hacían tremendos milagros y sanidades. Cuando se usaba, yo estudiando la Biblia me di cuenta cuando se usaba ese nombre unido. También no nos predicamos a nosotros mismos porque no poseemos la solución o las respuestas para ningún problema, pero Jesucristo sí. Cuando nosotros le damos a Él la vía, cuando nosotros ponemos en alto su nombre, cuando nosotros hacemos lo que Él dice en su palabra. Ahora, lo que persigue el apóstol acá con esa aclaración
es establecer bien claro por el Espíritu Santo que todo aquel que quiere ver el poder de Jesucristo en acción debe esconderse detrás de Él. Y nosotros debemos de entender eso, porque el hombre a veces tiende a ponerse en primer plano y no pone en primer plano al dueño de la vida. Entonces, si queremos ver personas salvadas, sanadas, liberadas y restauradas, esa es la clave. Esa es la clave que nos va a permitir ver cosas extraordinarias, porque yo y usted deseamos ver aún más cosas extraordinarias. Hermano, es tiempo que la gente sepa que nuestro trabajo reside y se concentra exclusivamente en hablar de aquel que no tiene comparación ni sustituto. Y eso es lo que debemos de poner en alto. Y eso es lo que el mismo mundo religioso ha perdido. Por eso es que hay entidades, hermano, que se les da más prioridad que a la persona, que al dueño de la vida. Muchos han sustituido a nuestro Señor Jesucristo por muchos nombres. Incluso han levantado ídolos en diferentes partes del mundo, cuando realmente el que hace la obra, el que salva, sana, el que resucitó de entre los muertos, hermano, al que debemos de poner en alto, no se le pone. Y muchos usan medios de un tipo, otros medios de otro tipo, o buscan ciencias, o buscan religiones, o buscan sectas, o buscan el espiritismo, o buscan la brujería, cuando en realidad si trataran con la persona divina que hizo lo visible como lo invisible, fuera diferente. Hay muchas religiones que dice la gente, pero ellos hacen lo bueno, hacen realmente, no hacen nada malo. Mire, yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que la persona indicada a la que tenemos que ir es a la persona de Jesucristo. Porque déjeme decirle que a la final todos los centros espiritistas, de brujería o de ciencias, hermano, ocultas o de otro tipo de religión que haya, sabemos nosotros por la Biblia que son manipulaciones espirituales, porque en el último tiempo, primera de Timoteo 4:1 en adelante, dice que vendrán hasta doctrinas de demonios que a muchos van a llevar a la confusión. Recuerde que todas las doctrinas de demonios o de espíritus manejadas por Satanás, muchos de ellos usan sectores de la Biblia para poder sentar sus bases. Lo tremendo es que usted sabe que estamos en una pelea del reino de la luz con las tinieblas. Quiere decir que los dos reinos algún día van a reclamar las almas, porque el enemigo es tan astuto que puede darle, al mismo Señor se lo puso, ¿no? Le dijo, si me adoras, te doy todos los reinos, todo lo que quieras. Hoy mucha gente anda buscando, por ese tipo de medios, anda buscando resolver sus problemas económicos, físicos, de salud, etcétera. Y a veces, hermano, Satanás se viste de ángel de luz. Y a veces, hermano, hace milagros, a veces mentirosos, o hace que sucedan cosas permitidas por Dios innegablemente, para que la gente pueda confundirse y decir, no, pero yo fui sano por San Pantaleón, fui sano por fulano, fui sano por sultano, sí, cierto. Pero el día de mañana, cuando entre a la eternidad, va a tener que presentarse ante un solo Dios. Y ahí es donde, hermano, usted va a tener la verdad, pero ya perdida. Porque ahí se va a dar cuenta la gente de que Satanás te da el dulce, pero después va a tener que reclamar el alma para que de esa manera se pierda para siempre. Entonces debemos de tener en cuenta que todas las religiones del mundo que procesan, ¿verdad?, una ciencia, un conocimiento, son a veces manipulaciones de Satanás para llevar a la gente a que quite la persona más importante de la vida,
que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él no tiene sustituto. Por esa razón, hermano, Él dijo: sin mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque Él es único. Es decir, no hay el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces no es lícito ni honroso que algunas personas aprovechen los milagros y la sanidad que Dios hace para levantar su propio nombre y para su propia conveniencia personal. Por eso, hermano, cuando volvamos a quitar el rótulo de nuestro nombre personal en primera plana, Jesucristo volverá a moverse en nuestra vida. Porque lo que debemos de buscar es que Cristo se mueva en nuestra vida y se va a mover. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios no comparte su gloria con nadie en cuanto a que Él es único, o el único nombre sobre todo nombre. Él puede compartir otras cosas, pero el nombre de Él es único. El nombre de Él hay que exaltarlo, hay que ponerlo en primera plana. Mire, esto es lo que los apóstoles entendieron. Ellos entendieron que el secreto del poder estaba en predicar a Jesucristo como Señor, como el ungido. Ahí estaba el secreto. Predicarlo a ese nivel, porque ellos andaban con Jesús, pero usted sabe de que hasta después de los 3 años y medio dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. O sea, muchos solo tienen a Jesús, pero no tienen, hermano, el crecimiento, no han alcanzado otro nivel para poder ver al Señor Jesucristo actuando en sus vidas. Para ponerlo más claro, se quedaron con la salvación nada más, pero ya no evolucionaron. Y para evolucionar tenemos que conocer esa faceta del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, cuando Pedro predicó el primer mensaje ungido, porque ahí fue el primer mensaje ungido, o sea que después de Pentecostés, bajo el nombre de Jesucristo, 3,000 almas vinieron a Cristo. Leamos esto para entenderlo. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38, dice así: al oír esto, la multitud, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Oyó? De una vez metió la unidad compuesta ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Para que fueran bautizados aquellos hombres. 3,000 almas vinieron después del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Lo tremendo es que una semana después se unieron otros 5,000 a través de la sanidad de un cojo. Y esto me llamó la atención. Mire qué tremendo ahí en Hechos 3. Ahí, solo denle la vuelta a la hoja. Versículo 6, Hechos 3:6, dice así: pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, oiga, el Nazareno, anda. ¿Oyó? A través de un milagro, y esto me llamó la atención, Dios puede revolucionar una ciudad. Puede revolucionar un barrio, una familia, a través de un milagro. O sea, esto quiere decir que debemos de activar, decirle: Señor, manifiéstate en mí, para que aquel quizás blasfemo del barrio, aquel que está enfermo en el barrio, quizás aquel que está en el hospital y es vecino de nosotros, el Señor nos conduzca para poner las manos y levantarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y de esa manera va a haber una revolución. A veces un milagro hace, hermano, ese tipo de efecto. Claro, no debemos olvidar que no somos nosotros, porque la gente tiende a endiosar al hombre cuando pasan esas cosas. Pero debemos de entender de que no somos nosotros los que obramos. Porque un milagro puede hacer, hermano, cosas extraordinarias.
Recuerdo yo que en la República del Ecuador un milagro revolucionó una isla. Recuerdo que cuando, hermano, llegó una persona que no parecía, era como una indígena, recuerdo, y llegó a la iglesia esa mañana, y Dios ahí me usó con una palabra específica que pensó la persona de que yo me estaba refiriendo a ella, o que la amiga que la había traído, ella me había contado su vida, pero realmente no, sino que Dios estuvo hablando esa mañana. Y esa mujer se iba a operar el día lunes, era un día domingo en la mañana, teníamos el culto en la mañana, y esta persona tenía cáncer en los ovarios. Y ya estaba preparado todo, hermano, para operarla el día lunes. Y ese día que se convirtió esta mujer, hermano, en la mañana, fue tan tremendo porque empezó a sentir el redargüimiento del Espíritu para ser bautizada. Y me hablaron por teléfono en la tarde y me dijeron: mire, fíjese que mi hermana fulana de tal quiere bautizarse, porque dice que si se muere cuando la operan, se quiere ir al cielo directamente. Entonces salimos para un río, hermano, vamos. La hermana tenía dolores frecuentes y de repente cuando salió de las aguas, y de seguro era una enfermedad provocada por el enemigo, entonces ahí se quedó el cáncer sepultado, hermano. Cuando sale la hermana me dice: ya no siento dolores. Entonces le digo yo: usted está sana para la gloria de Dios. Y vaya a decirle al doctor mañana que no se va a operar hasta que le hagan otras radiografías. Cuenta la hermana que va al doctor y le dice: mire, doctor, yo me siento sano. Ayer me bauticé, ayer me convertí a Cristo y estoy sana. No, le dijo el doctor, pero si el viernes le hicimos a usted todos los análisis y todo eso, y ya está la mesa lista. No, le dijo, yo pago. Y dice que, hermano, el médico le hizo otra vuelta a los estudios y estaba sana para la gloria de Dios. Pero hasta ahí no llega esto, sino que después la hermana se va gozosa, como el eunuco, se va gozosa para la isla de Galápagos, Isla Santa Cruz. Los que son de la Isla Santa Cruz y me estarán oyendo ahorita, van a saber de quién estoy hablando, de mi hermana Rosario, así se llamaba, ojalá me esté oyendo. Y se va. Y le digo yo: mire, congréguese en una iglesia y métase ahí y haga la obra. Y dice que se metió, aquella mujer hablaba cada rato. Y de repente llega un día y me llega a invitar. Y me dice: mire, pastor, yo quisiera invitarlo allá a mi casa. Amén, le digo yo le pago todo, porque solo en avión se podía llegar a la isla de Santa Cruz. Y bueno, cuando llego me sorprendo, hermano. Era la dueña de casi toda la media isla de Galápagos. Así como usted lo oye, hermano. Y me dice: mire, pastor, yo lo traigo acá. Tenía un barco de 12 habitaciones, me lo puso a mis pies. Fuimos con el barco de 12 habitaciones a ver las islas que nos dio con el capitán y todo. Una enorme bendición. Me mató una vaca que, si me oye, se va a reír. Y fue algo tremendo lo que sucedió. Y entonces me cuenta y me dice: mire, pastor, yo estoy emocionado, a mí me sanó el Señor. Y se convirtió en un evangelista de la isla, hermano. Hasta el cura lo tiró por allá porque era una devota. Entonces me dice: yo tengo 18 personas para bautizar, pero el pastor legalista no quiere meterlas al agua, que no sé qué, que no sé cuándo, porque unos no se han casado, a otros les pasa esto, otros les pasa lo otro. Y usted ha enseñado la palabra que no importa, porque Pedro metió a 3,000 de un solo pepinazo y no le anduvo preguntando nada. Y yo quiero que se bautice. Entonces digo: metámoslos al agua. Le fui a decir al pastor: mire, pastor, si usted no los mete al agua, yo los meto al agua hoy. Ahí esa noche, como a las 12, como al carcelero de Filipo, metimos a los 18, hermanos.
Entonces, lo que hicimos, como aquel era un poco legalista, bueno, vamos a hacer una iglesia. Y si dice la hermana, yo quiero que pongamos una iglesia aquí de nuestro ministerio. Yo le regalo el terreno, nos regaló un terreno, le regalo una casa, le regalo un departamento para el ministro. Usted solo mándelo nada más. Con tal que ahora está la iglesia ahí para la gloria y la honra del Señor, por un solo milagro. ¿Me explico? ¿Usted sabe qué es eso? Eso es lo que pasó aquí. O sea, un solo milagro hace extraordinariamente cosas. Y nosotros tenemos, hermano, la unción de ese ungido, el ADN de él, para poder así de esa manera, hermano, obrar. Claro, no debemos olvidar que nosotros somos gente, hermano, que tiende, o hay que tener cuidado porque la gente tiende a endiosar al hombre. Y debemos de tener cuidado de eso, porque aquí, por ejemplo, en el versículo 12 de Hechos 3:12, dice así: al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Y así sigue adelante, porque ellos querían hasta adorarlo. Mire, lo que quiere dejar claro Pedro es que en el propio nombre no había algo para ayudar a aquel hombre, pero en el poder de Jesucristo resucitado sí lo podía hacer. También la sanidad del cojo que sanó Pablo en Listra, ¿se acuerda? Nos enseña el mismo principio, hermano. Querían adorarlos. Ellos decían: nosotros somos hombres, simplemente nos usó Dios para que ustedes puedan reconocer a Jesucristo. Porque aquellos hasta nombre le habían puesto, hermano, y querían hacerle sacrificios a Pablo, y Pablo rasgó sus vestidos y dijo: no es así. Por eso dijo que ellos querían, hermano, solo dar o mejor dicho, querían darle a entender a la gente de que el nombre más importante que hay, y que así es nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo le quería decir al pueblo que nadie también tiene la exclusividad, sino que todo aquel que se consagra y se pone bajo el ungido de Cristo, Dios lo usa con poder. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que el Espíritu Santo ya se nos fue dado. Y que al darnos el Espíritu Santo, se nos dio los 9 dones, el fruto del Espíritu. Y que debemos de buscar manifestar, dice Pablo, los mejores dones. Y ahí en esos dones hay el don de milagros, el don de sanidades, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Oh, que el Señor nos use, hermano, que no termine este año sin que algo suceda poderosamente. Por eso debemos de traer a la gente, hermano, y decirle que ahí está Jesucristo para sanarlo. Entonces Dios quiere que desaparezcamos detrás de la figura de Cristo para manifestar su poder. La iglesia necesita despertar a eso. También debemos de tener cuidado con la tentación religiosa. ¿Por qué? Porque se van a asombrar de lo que Dios va a hacer contigo y conmigo, y van a querer endiosarte por lo que Dios hace a través de ti. Porque ese ha sido el problema que ha hecho desacreditar el nombre del Señor. Lo triste es que ha sido también la caída de muchos vasos del Señor, que empezaron como Pedro, Pablo, y han terminado como Demas, como Judas y otros más, hermano, arruinados por poner su propio nombre en alto. Claro, hay tiempo de recapacitar y levantarse de cualquier situación, porque como hemos dicho en algún momento, la última carta, y yo la veo de esa manera, o una de las cartas de este último tiempo, para todos aquellos que han desacreditado el nombre del Señor, que han puesto su propio nombre y han fracasado y se han destruido. Pero Dios en su misericordia tiene una de las cartas más tremendas, que es la restitución.
Es cuando Dios va a devolver la bendición de nuevo, va a devolverte lo que el diablo se robó. Porque nos robó muchas cosas, hermano querido, algunas por la iniquidad, otras por hacer no las cosas como deben de ser. Y entonces el enemigo robó eso. Pero ahora el Dios del cielo, a través de la restitución, ¿verdad?, que tiene como base principal el arrepentimiento, va a hacer que todas aquellas cosas que se perdieron, que el enemigo robó, se devuelvan y con creces. Solo es cuestión de esperar. Entonces todo aquel que sirve debe de saber que sin Cristo nada es y nada puede hacer. También, hermano, debe de saber que todo lo que ocurre es por obra de Jesucristo. Todo. Por eso Juan el Bautista fue llamado grande. Fue llamado grande por el Señor, porque cuando le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dinos tu nombre, le decían. Él les dijo, y solo una cosa dijo: yo soy una voz. Ay, ni el nombre le dijo. Yo soy una voz del que clama en el desierto, que prepara el camino del ungido, y solo soy enviado a enderezar caminos. Nada más eso dijo. Yo solo soy una voz. Esto quiere decir que a Juan no le interesaba que lo conocieran o que conocieran su nombre en primera plana. Él solo quería que la gente supiera que venía a cumplir una misión. Y yo creo que todos aquellos que hemos sido llamados, hermanos, hemos sido llamados para cumplir una función. Claro, Juan era una voz, pero qué voz, hermano. Voz que le quitaba el sueño y el apetito a Herodes, con la unción y la autoridad que traía de parte de Dios. Era algo extraordinario. Mire, esto le pasó a Juan porque le pasaba la gloria al único que es divino, al que bautiza con Espíritu Santo, con Espíritu Santo y fuego. Claro, cuando Juan empezó a perder la cabeza y se le empezó a ir el nombre de Cristo, el Señor permitió quizás que le volaran la cabeza, porque Juan estaba ya. Es como que cuando terminó la misión, porque cada uno de nosotros tenemos una misión. A algunos les sobra hasta tiempo, como Pablo: he terminado la carrera, me espera una corona. Que decir, terminó la carrera. Fíjese, oiga este detalle que se me está viniendo. Terminó la carrera, ¿no? Quiere decir, hay una misión que cumplir, ¿verdad? Juan el Bautista traía la misión de presentar a Cristo, porque él le tocaba menguar, a Cristo le tocaba crecer, ¿verdad? Es decir, hasta ahí llegó, y después tenía extras, pero dentro de esas extras, yo miro esto. Juan, estando en la cárcel, le dice: vayan a preguntarle a Cristo si Él es, o esperamos a otro. Como si Él es, si ya lo haya visto, que la paloma había descendido y oyó la voz del cielo que había dicho: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, como que en ese extra, si lo vemos de esa manera, puede perder la cabeza a alguien. Su misión estaba hasta ahí. Esto es como podemos atrevernos a decir también, ¿verdad? Judas traía una misión, el hijo de perdición, hasta un punto, ¿no? Creo que hasta el punto de darle el beso al Señor, y lo que has de hacer, hazlo pronto, ¿verdad? Y quizás podemos pensar, es un pensamiento. Judas venía perdido, pero no condenado. Se condenó él cuando se ahorcó. Quizás podemos ver esa posibilidad ahí. O sea, quiere decir que hay gente que tiene una misión, incluso el mismo hombre. 70, 80 los más robustos. Quiere decir, esas extras que Dios está dando por su misericordia y alargando la vida, es porque de alguna o de otra manera la persona ha redimido o ha procurado redimir su alma.
O sea, es un misterio, ¿verdad? Pero todos y cada uno de nosotros tenemos una misión del por qué estamos pasando por acá. Porque nos escogieron antes de la fundación del mundo. Y unos no nacimos por voluntad de carne ni de hombre, sino por voluntad de Dios. Juan 1:12 en adelante. O todo Juan, léalo. Pero esto es tremendo cuando uno lo ve. Entonces Juan, volvamos al tema, era una voz. ¿Pero qué voz? Entonces, los mensajes que debemos de predicar deben de traer revelación y un fuego purificador. ¿Para qué? Para traer a la gente al arrepentimiento, para limpiar, sanar, restaurar y levantar. Ese debe de ser nuestro objetivo dentro de la predicación de Jesucristo. Entonces, ¿por qué predicamos a Jesucristo? Sería la pregunta. Porque no hay otro nombre dado en el cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede ser salvo por nadie, ni por María, porque María realmente es asombrosa. Es asombrosa en el sentido de que el Señor, hermano, la hizo bendita entre todas las mujeres porque la escogió. Y qué mujer más tremenda de haber sido. Era una mujer que guardaba todas las cosas en su corazón, dice, desde que el Señor empezó a crecer en su hogar. Pero ella no murió, ella no fue clavada en la cruz, ella no resucitó. Estará, hermano querido, con el Señor innegablemente, pero no tiene ninguna sola comparación, porque incluso hasta ella misma en Lucas, cuando uno lee Lucas, ella misma seguía sujeta al Señor e incluso necesitó arrepentimiento para salvación. Cuando uno la estudia como mujer, una mujer extraordinaria, como lo fueron los apóstoles, como lo fueron los profetas y muchos de ellos, ¿verdad? Gente tremenda, pero no podemos nosotros suplantar, no podemos nosotros de ninguna manera ir a otra entidad que no sea Jesucristo para entrar al cielo. No podemos, hermano querido, de ninguna manera hacer eso, porque entonces estaríamos saliéndonos del canon de la palabra. También porque Dios a Cristo le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Claro, por mi parte y por su parte será voluntariamente. Pero los ateos y los que dudan o los que incrédulos lo harán obligatoriamente un día, solo para que lo confiesen y luego ir al lugar definitivo, que es el lago de fuego. O sea que tarde o temprano todo ser humano se va a ir a postrar no delante de otra entidad diferente, aunque haya sido un santo, como los apóstoles, como usted, porque cuando se le llama santos, ¿verdad?, a los apóstoles y a usted, no se le llama santo por la vida que haya vivido, porque sabemos que ningún hombre, todos los hombres de alguna manera el pecado los ha alcanzado y el arrepentimiento los ha limpiado, pero la sangre de Cristo lo ha justificado y lo ha hecho justo y santo. El día de mañana, si es que no viene el Señor y tengamos que partir, bueno, partió el santo de Franklin. Claro, para uno dice, como santo, pero la sangre de Cristo nos hace santos. Como San Pedro, San Juan, San Lucas, ¿verdad? Fueron llamados de esa manera porque el Señor por su sangre nos santifica. Y todos los que estamos acá somos santos para el Señor, pero no por nuestra condición, no por nuestra inteligencia, no por lo que somos, sino porque la sangre de Cristo hizo eso en nosotros. Por eso, hermano, no es un capricho predicar a Jesucristo, porque Él es el único que tiene el poder para cambiar una vida.
No hay nadie que tenga el poder para cambiar. Claro, quizás, hermano, Satanás hace sus averías, hace sus trucos y todo eso para engañar. Y hay gente que está engañada por Satanás, hermano, o por entidades que él mismo usa, porque detrás de cada estatua hay un demonio. Entonces, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eso es innegable. Entonces no es lícito usar las obras del Señor para levantar un nombre de un hombre, porque hoy son y mañana ya no son. Hoy están y mañana ya no están, porque se mueren. En cambio, Cristo es el mismo, repito, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Por eso, hermano, nosotros predicamos bajo el ungido, porque solo somos instrumentos, portadores. Nosotros solo somos canales, simplemente, no somos nada más que eso. Eso es todo lo que somos. Canales para poder de esa manera transmitir lo de Dios. Eso es todo lo que somos. Por eso podemos decir que ninguna religión humana, aunque venga de donde venga, puede ayudar al hombre. Solamente Jesucristo, el ungido, el Mesías y el Salvador de todo aquel que crea. Nada más. Este es el por qué predicamos a Jesucristo. Porque Jesucristo es todo. Y nosotros debemos de marcarlo en nuestro ser, en nuestra vida. Y cuando hablemos, nunca debemos de dejar de mencionarlo. Si es que vamos a estar invitados a un programa de televisión o a algún lugar, hermano, de preeminencia, quizás debemos de tener, aunque sea, hermano, el nombre del Señor Jesús en nuestra boca para que Él sea exaltado y puesto en alto. Mencionarlo, aunque sea, hermano querido, de una manera inteligente. Pero siempre debemos de dar gracias a Dios del por qué hemos llegado hasta lugares, hermano, preeminentes. Pero hoy vemos gente que ni siquiera menciona al Señor Jesús y son invitados a grandes reuniones importantes. Y ahí es la oportunidad de poner en alto ese nombre, aunque sea, hermano, como le dije, de una forma inteligente. Pero debemos de darle gracias a ese Jesucristo maravilloso que ha hecho toda la obra en nosotros y nos ha cambiado y nos ha transformado y sigue cambiando y transformando vidas hasta el día de hoy. Y por eso es que en este lugar exaltamos el nombre de Jesucristo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, Salvador, Sanador, Libertador, Restaurador, etcétera. Nosotros predicamos ese nombre maravilloso porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos sino en Jesucristo. Y por eso, hermano querido, a Él le damos toda la gloria, toda la alabanza, todo le pertenece a Él, porque Él es único. Y por eso todo hombre debe de entender y comprender que debe de ir a la fuente. Usted sabe que si el hombre no entiende eso, puede sufrir toda su vida. Y muchas veces el enemigo lo ha engañado porque el hombre necesita las cosas ya. Y en su desesperación busca centros negativos, en donde se contamina y en donde su alma se pierde para siempre. Porque recuerde, las dos entidades del reino de las tinieblas como del reino de la luz un día reclamarán el alma. Y ese día que reclame el alma es el día de tu perdición total o de tu salvación total. O sea, no crea que el enemigo no cobra. No, él sí cobra. Porque él no quiere realmente algo material. Por eso es que cuando Abraham se encontró cuando venía de derrotar, ¿verdad?, a los en una experiencia que tuvo Abraham, que se me ve el nombre en este momento,
el rey le pidió, le dice: yo te doy todo, pero tú dame las almas. Esto quiere decir de que Satanás es la figura, ¿no? Está preocupado por las almas. Él puede dar todo, y hay gente que lo ha buscado, ¿no? Y le ha dado todo. Por eso los multimillonarios y la gente que tiene riquezas, por lo general, en un 99%, cada uno de ellos ha hecho pactos satánicos. Incluso en estos días me mandaban un video, ¿verdad? Que en la Casa Rosada estaba, hermano, plagado 100 y pico, no sé, que había de macumberos, de todos estos, de un montón de basura metidos ahí, orando, intercediendo por la nación y la cristiandad. Imagínense. Imagínense qué maldición no llevaron ahí. En vez de llevar al mero mero, al Dios que vive y reina para siempre, para que proteja a nuestra nación, o la nación argentina. Pero metieron a todos ellos, ahí estaban haciendo sus ritos, sus ceremonias, en la Casa Rosada. Es increíble, hermano. Hace 2 o 3 días me mandaron un video para orar, para proclamar de que el presidente reaccione y meta la vida de Jesucristo en su presidencia, porque de seguro metiéndola Dios puede glorificarse y tener misericordia, como lo ha hecho en la historia. Que hombres, hermano, que han sido llamados a gobernar, han puesto en alto el nombre de Daniel, de Isaac, de Jacob, de Abraham. Y yo creo firmemente que si los gobiernos pudieran entender ese principio de entregar su reinado o los años que están, hermano querido, ahí ejerciendo, se lo aseguro que la nación gozara de bendición, innegablemente. Pero usted sabe que por lo general el hombre, en vez de buscar a Jesucristo, busca entidades. ¿Por qué? Porque vive, hermano, quiere ya las cosas. Es decir, ellos dicen, y yo he oído esas palabras incluso, dicen, si Dios no me resuelve ya, el diablo me lo va a resolver. Por una brujería, por una hechicería, y no esperan en Dios. Entonces las maldiciones, las iniquidades, hermano, hacen estragos y destruyen. Quizás la gente siente sensaciones de energía, dice: ay, aquí hay una energía maravillosa, y no saben que el diablo es el que los está enredando para luego pedir sus almas y destruirlos para siempre. Nosotros tenemos que enseñar estos principios elementales, porque, hermano querido, es mejor estar en el reino de la luz que en el de las tinieblas, porque la vida son 70, 80 años y hasta 90 los robustos. Pero tarde o temprano tenemos que presentarnos ante su presencia. ¿A dónde vas a ir? Esa va a ser esa va a ser el final de los días. Uno puede firmar hoy en dónde va a pasar la eternidad el día de mañana. Recuerde que hay una eternidad que viene tremenda y gloriosa. Y que eso, hermano, está comprobado por la palabra del Señor y por los testimonios que hay tremendos, y por la palabra profética, que es más segura que cualquier otra cosa. La palabra profética es tremenda, porque se está cumpliendo al pie de la letra, y nosotros somos testigos ahora oculares. Aquellos fueron testigos allá oculares de ver caminar a Jesús y obrar milagros, señales y maravillas. Nosotros somos testigos oculares de lo que Él dijo que iba a suceder en el tiempo. Lo que Él dijo que iba, hermano, a ver el hombre en el final de los tiempos. Y nosotros, hermano, hemos visto todo el 80% de las profecías bíblicas. Las hemos visto frente a nuestros propios ojos. Porque las otras 20 profecías, el otro 20% que falta, es para los que se queden en la tribulación y en la gran tribulación. Imagínese usted
¿cómo no vamos a predicar a Jesucristo? Si Jesucristo, hermano, ha cumplido su palabra frente a nuestros propios ojos. Aquellos que conocemos un poco de la Biblia sabemos eso. Si no, no tendría sentido hablar de Jesucristo. Porque sería un hombre más, como los tantos que han pasado, hombres inteligentes, que han pasado por la tierra, pero se han muerto. Filósofos tremendos, pensadores tremendos, pero ¿dónde están? Muchos de ellos en el infierno. Y otros que en el último minuto los ha salvado Dios. Pero los hombres se mueren, pero Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Nadie lo ha hecho. Por lo tanto, al único que debemos de poner en alto es a Él, a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Vamos hermano, a orar y darle gracias a Dios por su misericordia, y vamos a exaltar su nombre. Y yo quiero orar por aquellos que nos están viendo en este momento, y después preguntamos si quiere unos 5 minutos. Pero vamos a orar. Y quiero que cierre sus ojos y me ayude a orar, porque Jesucristo quiere manifestarse al otro lado de aquellos que nos están viendo. Usted que quizás nunca ha experimentado al Señor Jesucristo, hoy es el tiempo de hacerlo. Quizás piensa que nadie lo entiende, pues Cristo lo entiende. Que nadie lo comprende, déjeme decirle que Él sí lo comprende. Él quiere hacer la obra en usted. Si usted desea con todo el corazón experimentarlo, pero experimentarlo quiere decir de todo corazón. No solo porque quiero que me resuelva el problema, la situación, aunque Él lo puede hacer. Pero el punto no es que Él lo resuelva, el punto es seguirlo hasta el final. Claro que puede sanarlo, como aquellos 10 leprosos, pero ¿quién llegó nada más? Solo uno llegó a agradecerle. Pero los demás, aunque recibieron el milagro quizás, la sanidad, se perdieron. Porque no es el objetivo ser sanado, sino el objetivo es seguir a Jesucristo y que Él obre en su vida hasta el final. Todos aquellos que hemos entregado nuestro corazón con todo el alma, hemos recibido esa respuesta. Hoy estamos parados acá porque un día le dimos nuestro corazón y un día le entregamos la vida, y Él ha hecho cosas maravillosas. Pues así lo quiere hacer contigo también. Si tú nunca has recibido a nuestro Señor Jesucristo, este es el momento de hacerlo. ¿Qué es lo que debes de hacer? Solamente hacer una oración que yo la voy a decir ahora, y si usted la dice, ahí empieza el trabajo, el trato del Señor. Eso es lo sobrenatural. Claro, alguien dirá, pero no tengo nada que hacer, no tengo que irme de rodillas a hacer algún sacrificio. No, Él no quiere sacrificios. Él solamente quiere que creas. La clave está en creer. Por eso dijo, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la clave? Creer. Creerle a la palabra de Dios, porque todo el mundo cree en Dios, pero creerle a Dios es distinto. Creer en Dios es una cosa, pero creerle a Dios es otra cosa. Creerle a su palabra, obedecerla, caminar en el camino. Y eso es lo que desea Dios. Si quieres hacerlo, solo tienes que repetir esta oración y decir, Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades. Entra a mi corazón y hazme nuevo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te recibo y acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, empieza a leer la Biblia. Ve a un lugar donde te prediquen la verdad del Evangelio. Si andas por acá, por Argentina, o estás aquí, aquí está la iglesia para que tú puedas de esa manera también congregarte. Te esperamos, pero voy a hacer una oración. Padre, vengo delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que está ahí al otro lado, que siguen, Señor, nuestras predicaciones. Te pido que los bendigas a cada uno de ellos, Señor.
Bendice sus vidas, Padre Celestial. Glorifícate en gran manera, Señor. Que puedan comentar también lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas y que nos escriban para que de esa manera podamos glorificar el nombre tuyo, Padre. Yo los bendigo desde acá, Señor. Si están, Padre, enfermos, en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, toda enfermedad, Señor, se va, se pudre para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.